Hello everyone, good morning. Today we're going to be working with lesson number 75 and today's topic is going to be What's the winter weather like in London? Hola a todos, buen día. El día de hoy vamos a estar trabajando con la lección número 75 y el tema de la clase de hoy va a ser What's the winter weather like in London? ¿Cómo es el clima de invierno en London? So let's start with the first activity, which is a reading. Here we have this reading. It says read the article. Lee el artículo. Vamos a leerlo. The most wonderful places in the world. Los lugares más maravillosos del mundo. London, the capital of England. Londres, la capital de Inglaterra. London is one of the most wonderful and admired cities in the world. Londres es una de las ciudades más maravillosas y admiradas en el mundo. In this city, you can see from old castles until modern buildings like the 6 airports and the Eurostar that joins London with Paris. En esta ciudad puedes ver desde los castillos viejos hasta los edificios modernos, como los 6 aeropuertos y el Eurostar que une a Londres con París. Also, you can visit the Big Ben, British museums, and other places. También puedes visitar el Big Ben, los museos británicos y otros lugares. In this city, you can travel by taxi or by the traditional red buses. En esta ciudad puedes viajar en taxi o en los tradicionales camiones rojos. The most of the time the weather is cold and rainy. La mayoría del tiempo el clima es frío y lluvioso. In the winter is snowy and it is colder than any other season. El invierno hay nieve y es más frío que cualquier otra temporada. The Beatles is a famous and representative rock music group from England in the world. Los Beatles son un grupo de rock representativo y famoso de Inglaterra en el mundo. So now that we have read this information, let's do the next activity. Ahora que ya leímos esta información y que ya la conocemos, vamos a ver la siguiente actividad. It says, read the sentences and underline the ones that describe London. Lee las oraciones y subraya las que describen a London. Vamos a leer las oraciones. A. It is the capital of England. Es la capital de Inglaterra. B. Its language is Japanese. El lenguaje que se habla ahí es japonés. C. The weather in winter is cold and snowy. El clima en verano es frío y con nieve. D. Its traditional dish is mole and chicken. Su platillo tradicional es mole y pollo. E. You can visit the Big Ben. Puedes visitar el Big Ben. F. The weather is cold and sunny in winter. El clima es frío y soleado en el verano. G. The Eurostar is a modern building in England. El Eurostar es un edificio moderno en Inglaterra. H. England is in Europe. Inglaterra está en Europa. I. London is both an old and modern city. Londres es ambos, una ciudad moderna y vieja. J. In London there are 6 airports. En Londres hay 6 aeropuertos. So from this list of sentences, what you have to do is to underline the ones that describe London. You can go back to this information if you need, in order to underline them. Entonces lo que tenemos que hacer en esta actividad es simplemente subrayar las respuestas que sí describen Londres.
Si lo creen necesario, pueden regresar a esta información y leerla de nuevo para cerciorarse de cuáles oraciones describen Londres y de cuáles no lo hacen. So now let's see the last activity. Vamos a ver la última actividad. Perdón, la penúltima. Dice, answer the following questions with information from your country, city or town. Contesta las siguientes preguntas con información de tu país, ciudad o pueblo. Entonces, vamos a leer las preguntas. A. What's the name of the place? ¿Cuál es el nombre del lugar? B. Where is it? ¿Dónde está? C. What's the weather like in winter? ¿Cómo es el clima en invierno? D. What's the weather like in summer? ¿Cómo es el clima en verano? E. What's its capital? ¿Cuál es su capital? F. Write some other characteristics about this place. Escribe algunas otras características acerca de este lugar. Entonces, pues esta actividad es muy sencilla. Vamos a escoger un lugar, ya sea nuestro país, México, nuestra ciudad, Aguascalientes, o nuestro pueblo. En su caso sería La Tinaja o El Llano. Entonces vamos a escoger alguno de estos. Vamos a escribir su nombre, dónde está, cómo es el clima en invierno, cómo es el clima en verano, cuál es su capital. Evidentemente, si escogen La Tinaja o El Llano, pues no vamos a tener ninguna capital, entonces lo dejamos vacío. Y escribir algunas otras características de este lugar. Pueden ser podemos usar los adjetivos que vimos en la clase pasada, los que se usaban para describir un lugar. O pueden mencionar algún parque, alguna iglesia que haya en este lugar que se pueda visitar. So now let's see the last activity. Ahora sí vamos a ver la última actividad. It says, use the information from the previous questions to create an article like the one in exercise 2. You can replace the image with a drawing. Usa la información de las preguntas anteriores para crear un artículo como el del ejercicio número 2. Puedes reemplazar la imagen con un dibujo. Entonces, una vez que hayamos respondido estas preguntas, con el lugar, dónde se encuentra, cómo es el clima, cuál es su capital y algunas de sus características, vamos a escribir un artículo como este. Vamos a escribir toda la información, o sea, todas las características del lugar aquí, en esta parte. Aquí vamos a escribir el nombre del lugar. Y en la imagen podemos poner un dibujo simple de ese lugar del que estamos hablando. Vamos a usar este formato que tenemos vacío y nos va a quedar ya terminado algo así como este artículo con la información de estas preguntas. Y eso sería todo por la clase de hoy.